La calma reinaba en el paddock esa semana. Sin titulares explosivos, sin filtraciones sospechosas, solo una aparente tranquilidad que, en la Fórmula 1, suele ser el preludio de las tormentas más devastadoras. En un deporte donde el silencio nunca es inocente, algo estaba a punto de estallar. Y entonces, como un relámpago, apareció. Una sola fotografía, tomada a lo lejos, borrosa pero inconfundible. En ella, un piloto salía de un garaje con un traje de carrera sin logotipos visibles. Y tras él, un monoplaza de Mercedes relucía bajo las luces. El casco no dejaba lugar a dudas. Era Franco Colapinto. En un instante, esa imagen incendió el mundo de la F1. Los grupos de fans estallaron, los foros especializados se alborotaron y hasta los despachos más exclusivos de la categoría entraron en caos. ¿Era un montaje? ¿Una foto antigua? ¿Una casualidad? Deja tu opinión abajo, porque esta historia está a punto de redefinir cómo ves la Fórmula 1. Prepárate para un relato que convierte un rumor en un terremoto. El test secreto de Colapinto fue una bomba silenciosa en la Fórmula 1, porque allí los momentos de calma son trampas. Esa semana, el paddock parecía dormido, sin controversias, sin rumores de traspasos, solo la rutina previa a un gran premio. Pero entonces, una imagen lo cambió todo. Capturada como en una película de espionaje, mostraba a un piloto saliendo de un garaje con un Mercedes W16 al fondo, su carrocería plateada brillando bajo la luz tenue. El traje de carrera, sin logotipos, era anónimo, pero el casco era inconfundible. Franco Colapinto, el joven talento ligado al programa Junior de Alpine, estaba al volante de un coche rival, sin prensa, sin cámaras, sin anuncio oficial. Esto no era solo un test, era una lucha. Un test clandestino que nadie vio venir, pero hubo un chispazo que desató el caos. Al principio, los escépticos lo descartaron como un error, una foto antigua, un test mal identificado, una coincidencia. Pero los detalles no mentían. La fecha del archivo, el diseño del garaje y más tarde, una filtración de datos de telemetría lo confirmaron. Era reciente, era real y sobre todo era secreto. Colapinto había conducido un Mercedes en una sesión privada, lejos de los ojos del público y al parecer de la propia cúpula de Alpine. La noticia fue un masazo. En cuestión de horas, la imagen se volvió viral, rebotando en chats de WhatsApp, hilos de Reddit y corrillos de insiders de la Fórmula 1. Para los fans, fue un sueño. Para Alpine, una pesadilla. En Enstone, la reacción fue explosiva. Flavio Briatore, el estratega en la sombra de Alpine, estalló al ver la foto. Testigos hablaron de un estallido de furia, golpes en la mesa, gritos y exigencias de respuestas inmediatas. ¿Cómo era posible que su piloto junior, un talento que ellos habían formado, se subiera a un Mercedes sin que nadie en el equipo lo supiera? No era solo una brecha en la seguridad, era una traición en toda regla, un golpe que expuso las grietas en el control de Alpine. La ira de Briatore no era solo por el test, sino por lo que representaba. Durante meses, Colapinto había sido relegado, su potencial opacado por decisiones internas y políticas de equipo. Ahora, él estaba en un Mercedes, y el mensaje resonaba alto y claro. Si Alpine no lo valoraba, otro lo haría. Pero aquí lo cumbre fue el silencio estratégico de Mercedes, una marca fiel a su estilo. Mercedes respondió con un silencio gélido, ni desmentidos ni confirmaciones, solo una calma calculada que hablaba más que cualquier comunicado. Dejar que la imagen contara la historia fue una jugada maestra, elegante, deliberada y devastadora. Esto no era un test casual, era una declaración de intenciones. Mercedes había tomado a uno de los prospectos más brillantes del paddock, lo había puesto en su coche y lo había hecho sin que nadie lo viera venir. Las filtraciones posteriores de telemetría solo avivaron el fuego. Colapinto no se limitó a dar unas vueltas.
Fue una evaluación completa, tandas largas, cambios de neumáticos, ajustes de configuración aerodinámica y debriefs detallados con los ingenieros. No era una prueba de cortesía, era el tipo de sesión que Mercedes reserva para pilotos que consideran para un rol importante. La presencia de Toto Wolff en el circuito, confirmada por una fuente cercana al equipo, lo dejó todo claro. Wolff no aparece en tests cerrados por diversión. Si estaba allí, y Colapinto era el único piloto en pista, el mensaje era inequívoco. Mercedes no solo estaba interesado en Franco, lo veía como una prioridad. Alpine, mientras tanto, se enteró demasiado tarde. Y en todo este contexto, vemos la rebeldía silenciosa de Colapinto. ¿Por qué? Simple. El test no surgió de la nada. Durante semanas habían circulado señales de la incomodidad de Colapinto en Alpine. Tiempo limitado en pista, estrategias de equipo inconsistentes y un sentimiento de ser infravalorado, pese a su velocidad pura, lo tenían inquieto. Sin embargo, fiel a su estilo, Franco nunca expresó sus quejas en público. No podía. Sonreía en las entrevistas, rendía en los entrenamientos y mantenía la cabeza fría. Pero este test fue diferente. Fue un acto de ambición fría y calculada. Colapinto no estaba esperando que Alpine le diera un asiento. Él está literalmente tomando el control de su futuro. La sesión fue planeada con precisión quirúrgica. Fuentes revelaron que se organizó con al menos un mes de antelación, utilizando un circuito europeo, probablemente Fiorano o Paul Ricard, aunque los detalles siguen siendo esquivos. Franco Colapinto completó un programa exhaustivo. Simulaciones de clasificación, tandas de ritmo de carrera y pruebas con diferentes configuraciones aerodinámicas. La telemetría mostró tiempos competitivos, no muy lejos de lo que los pilotos titulares de Mercedes podrían lograr en condiciones similares. No era un gesto publicitario, era una audición seria, y Franco la superó con creces. Mientras tanto, se gestaba una tormenta para Alpine. En Alpine, el caos se desató. Se convocaron reuniones de emergencia, con cada departamento, todos involucrados, desde comunicaciones hasta ingeniería. Aquello estaba bajo lupa en busca de la filtración. ¿Cómo había logrado un piloto junior realizar un movimiento de tal magnitud sin que nadie, ni siquiera los altos mandos, lo supiera? La respuesta era incómoda. Alguien lo había permitido, o al menos había mirado para otro lado. Colapinto había burlado el sistema. Los rumores hablaban de sanciones, cortar su soporte técnico, marginarlo del programa junior o incluso rescindir su contrato antes de tiempo. Pero eran amenazas vacías. Ya el daño estaba hecho y Franco como piloto ya operaba en otra órbita. Furia de Briatore era evidente, pero escondía una herida más profunda. Durante meses, Alpine había priorizado a otros pilotos, relegando a Franco Colapinto a un rol secundario pese a sus actuaciones destacadas. Ahora, su error quedó al descubierto. El interés de Mercedes no era solo un test, era una advertencia. Si Alpine no reaccionaba rápido, corría el riesgo de perder un talento generacional a manos de un rival con más recursos y una visión más clara. Todo esto sacudió a toda Argentina como si de un terremoto se tratara. Para los argentinos, la noticia fue un huracán emocional. Las redes sociales se inundaron de orgullo y asombro. Portales deportivos, programas de radio y canales de YouTube especializados en automovilismo entraron en frenesí. Ver a su joven estrella en un Mercedes, aunque fuera de manera no oficial, era un sueño hecho realidad para los fans. Mientras que para los críticos fue un golpe de realidad. Colapinto no era solo un piloto novato prometedor, era un estratega moviendo fichas en el tablero de la Fórmula 1. Su silencio solo alimentó la locura. Una leve sonrisa en una entrevista ajena al escándalo fue suficiente para encender las alarmas. ¿Estaba planeando su próximo paso? ¿Ya sabía a dónde iba? Escríbeme en los comentarios. ¿Qué piensas? ¿Ves a Franco en un Mercedes en 2026?
Deja tu análisis abajo y unite a la comunidad que no se conforma con los titulares. La verdadera Fórmula 1 vive en historias como esta, porque esto apenas comienza. Suscríbete para vivir la Fórmula 1 sin filtros.